Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias, en una nueva edición y ocasión, por supuesto, para reencontrarnos a analizar los temas que tanto nos preocupan y nos ocupan en nuestro continente americano. Quiero aprovechar para darle un especial agradecimiento a la comunidad boliviana que el día de ayer particularmente nos acompañó a través de nuestro canal en YouTube cuando analizamos en todo el primer bloque la realidad de un Evo Morales disminuido, afectado profundamente, por supuesto, por los movimientos sociales que siguen insistiendo en que se respete su decisión tomada el pasado 21 de febrero del 2016, en la que pues definitivamente no estaban de acuerdo con la reelección indefinida. El Tribunal Constitucional Plurinacional, así se llama en Bolivia, trató de bypassear esta vía, de hecho bypasseó la vía del referéndum consultivo, y pues aún Evo Morales pretende continuar en una carrera por el poder para este 2019. Así que ustedes, a nuestra comunidad boliviana, a nuestros hermanos bolivianos, gracias por haber apoyado el programa de ayer, por haber compartido todas sus opiniones, y les invito, como siempre, no solamente a incorporarse cuando hablemos de Bolivia, sino también para cuando nos toque analizar otros países, como por ejemplo el día de hoy. Y es que hoy tenemos un invitado especial que nos acompaña por segunda vez, y espero que no sea la última. Yo creo que con José Alberto Gil vamos a tener la oportunidad de compartir tantos temas y profundizar sin duda alguna en la cosa política en nuestro continente, pues, y especialmente en Venezuela. Y vamos a estar analizando el tema electoral, el tema político, y aunque siempre el tema migratorio venezolano está allí en la palestra, hoy vamos a colocarlo, digamos, como un sideline, como se le llama acá, un punto lateral, o mejor dicho, colateral a todo lo que significa el drama que se vive en nuestra Venezuela. Titulares en Américas Noticias. Bien, y solo para ponernos al día, expresidente peruano Alberto Fujimori será procesado por otra matanza, y esta no la cubriría en términos del indulto que le ha dado PPK o Pedro Pablo Kuczynski. En Colombia incautan bienes por $230 millones a presuntos testaferros de la FARC, y así como lo escucharon, $230 millones incautados a presuntos testaferros de la FARC. En Ecuador, este país quiere a Venezuela en la Cumbre de las Américas y rechaza pues injerencias, y seguro José Alberto nos dará su opinión al respecto. Ha sido una declaración, por cierto, de la vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, quien ha considerado que Venezuela debe estar en la Cumbre de las Américas que se celebrará en Perú en abril, ustedes lo saben, entre 13 y 14 si mal no recuerdo, y rechaza cualquier injerencia de la crisis del país. Bueno, por supuesto, el tema central va a ser Venezuela, y desde ya les invito a incorporarse con nosotros con sus opiniones en torno a la temática del día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. José Alberto, bienvenido a tu casa, encantados de tenerte de nuevo. Gracias a ti, y un saludo a todas las personas que ya están incorporadas a la transmisión. Una de las cosas que siempre me llama la atención cuando tengo invitados de la talla, pues como tu persona, además para los que lo están viendo por primera vez, José Alberto Gil es un analista político muy inteligente y además fundador. Por lo tanto, tiene conocimiento de causa, y vamos a preguntarle sobre el tema de los partidos políticos. Fundador, y me corrige si me equivoco, de Proyecto Venezuela en el 98 ya, y de Voluntad Popular en el 2011. José Alberto, ha pasado creo que una semana, poco más ya, la mente no me da con tantos programas que hacemos al aire, que sacamos al aire, y la esfera política venezolana, dentro y fuera del país, se sigue moviendo. Hemos visto cómo en Ginebra, en la 10ª cumbre por los derechos humanos y la democracia, en la que participó Ledesma, Luis Almagro, entre otras personalidades, Tamara Zahú, entre otros, bueno, se sigue insistiendo en que en Venezuela no hay ninguna posibilidad de salida electoral. Y discúlpame que reitere el punto, ¿tú coincides con ellos? ¿No hay salida electoral? Sí, coincido plenamente con ellos en que la salida de este trauma histórico que ha significado el chavismo y el estado de partidos que terminó degenerando en esto que ahora es el estado de partido único, que es el PSUV, aunque ahora lo comparte con otra organización política que acaba de
salir a la palestra Sí, de la Somos mano Venezuela. de Delcy Rodríguez, la ex canciller de Venezuela, de Somos Venezuela. Entonces, allí, por supuesto, hay un tema que da para un programa, ¿no? Pero sí, yo coincido totalmente que la situación venezolana solo tiene una salida y es distinta a la electoral, y es una salida, por supuesto, de facto. Porque pienso que la nueva clase política venezolana en la que me inscribo para en futuros tiempos y en futuros años poder servirle a mi país desde el suelo patrio, pienso que tenemos que hablarle claro a la ciudadanía, tenemos que hablarle claro a la gente. Y ya, como te lo comentaba la pasada semana, el tema del discurso políticamente correcto ya no tiene espacio. Si queremos hacer una república viable, si queremos hacer una nación próspera, si queremos hacer un Estado pequeño pero fuerte, si queremos entonces elevar el nivel de vida de la gente, tenemos que hablarle claro a la gente y, valga la redundancia, y la salida de esta crisis profunda que vive Venezuela, que no es una crisis, como te decía la pasada semana, las crisis son finitas en el tiempo. No ha sido el caso de esta erosión y de esta degradación de la institucionalidad en Venezuela y de la vida de los ciudadanos en Venezuela. La única salida es una salida de facto. De facto. Ahora, y discúlpame lo impertinente de la pregunta, pero tú hablas de nueva clase política en la cual te incluyes, pero José Alberto, desde el 98, muchísimo antes por supuesto, pero incluso en el 98 ya era fundador de un partido y luego en el 2011 de otro, que muchos ya consideran parte de la vieja política en Venezuela. Sí, ¿Cómo desligarte de eso? Y ojo, desligarte en el caso de que lo quieras, porque no es estrictamente necesario desligarte de las raíces y desligarte de lo que fue en su oportunidad. Pero seguramente más de uno que no está de acuerdo con lo que han hecho los partidos políticos históricamente en Venezuela van a decir, hey, pero este señor desde el 98 está en movimientos políticos opositores a Venezuela y no hemos resuelto nada. ¿Cómo sabemos que él en efecto pertenece a esa nueva clase política? Las acciones son las que hablan de la persona. En este caso, son las acciones, por supuesto, unidas y, en este caso, generadas por una fuente y un sistema de ideas, son las que permiten entonces poder cotejar si la persona está o no mintiéndote. Me inscribo en el grupo de venezolanos que estamos por hacer las cosas distintas en Venezuela. Me inscribo en el grupo de venezolanos que tenemos claro un sistema de ideas que le permita a Venezuela rehacer el edificio institucional del país. Y es por eso que actualmente no activo en ningún partido político, porque decidí precisamente hacerme a un lado, entendiendo que los partidos políticos, y sobre todo no el militante o el activista de a pie, no, sino la dirigencia de los partidos, la alta dirigencia de los partidos, son las que han tergiversado la manera de ser interlocutores entre la ciudadanía y el poder. Los partidos terminaron siendo, en nuestro país, en Venezuela, parte del Estado. No lo que originalmente eran, partidos de los ciudadanos. Es decir, cohabitaron con el Estado. Cohabitan. Y cohabitan, correcto. Actualmente, por supuesto que sí. Y el Estado termina entonces haciéndolo parte de ese, y más en el Estado venezolano, que es un Estado monstruosamente grande, que ha absorbido todo para sí, y precisamente eso no permite entonces incluso que se distinga lo que debió ser siempre la misión de los partidos, sino que no se distingan dos dos ideas básicas, una más abstracta que la otra: Estado y nación. Eso no lo tenemos claro. Mientras nosotros, como venezolanos, no tengamos claro la distinción entre la idea de Estado y la idea de nación, no podremos distinguir entonces cuando un político, como vuelvo y repito, en el grupo de políticos en los que me inscribo, para decirle a los venezolanos que para tener una verdadera democracia necesitamos dos factores fundamentales. Uno de ellos es la separación de poderes. Sentir, en este caso, tener claro que el Estado y la nación son dos ideas distintas y que no pueden, en tal caso, sino colaborar una con la otra. Y cuando una con la otra no tiene un vaso comunicante o no tiene un acuerdo, aparece el Poder Judicial. Es el Poder Judicial entonces el que se encarga de dirimir esas potenciales diferencias que puedan existir. Ojo, que son lo saludable, que siempre existan. El tema es cuando esas diferencias no pueden ser resueltas en
un sistema político democrático. Que, por cierto, hablar de democracia no es sinónimo de hablar de libertad. En Venezuela, nosotros actualmente veníamos de lo que llamábamos y conocíamos nosotros como democracia, y fíjate en lo que degeneró. Claro. Entonces, hay democracias que terminan siendo incluso más perversas que las tiranías. Entonces, son una cantidad de ideas y de conceptos, Vladimir, que a mí me encantaría tener la oportunidad de venir a otros programas y desarrollarlas y compartirlas con la gente. Sin duda, sin duda. Porque el gran tema que nosotros tenemos para rehacer, vuelvo y repito, el Estado venezolano y la nación venezolana, poder ponerla en sintonía con los grandes progresos de la humanidad, es precisamente tratar entonces de que esas diferencias entre ideas de Estado y nación, entre separación de poderes, podamos tenerlas claras y poder entonces colocar a los partidos políticos en su santo lugar. ¿Son necesarios los partidos políticos? Sí, son necesarios. Pero no son los partidos políticos ni la clase política la que tiene que hacer el usufructo de la renta petrolera, como es lo que ha sucedido en los últimos 60 años. Es por eso que con el chavismo no está terminando la era chavista. No, está terminando la era de 60 años del estado de partidos. Y ese también es un concepto que necesitamos desarrollar, porque no solamente sucede en Venezuela, sucede en toda la socialdemocracia europea. La situación actual en la que le cuesta un mundo a Angela Merkel poder llegar a fusionar un acuerdo político para llevar adelante no es otra cosa que la consecuencia de los estados de partido. Claro. Entonces eso es un tema sumamente extenso que no tenemos tiempo para desarrollarlo hoy porque nos ocupa Venezuela, pero hay que tener claro ese sistema de ideas para poder llevar adelante entonces una propuesta política que le dé viabilidad a un sistema político en Venezuela en el que los ciudadanos sean los principales protagonistas de la película. Excelente. Ahora, pero te pregunto algo, o le sumo, le coloco un ladrillo a esa pared que estamos construyendo. Hablas de nación, hablas de Estado. Sí. Y creo que hay un tercer estadio que valdría la pena incorporar, lo que tiene que ver con gobierno. Que gobierno no es sinónimo de Estado. No. Porque el gobierno es el que, por vía de voto, en un turno determinado, ejerce el poder del Estado. Y el Estado, pues, cohabita como uno de los actores fundamentales de la nación. O sea, son tres estadios, además, que lo llevarían a entender mucho mejor cuál es la realidad. Porque, además, dentro de esa realidad, el Estado que se siente nación y el gobierno que se siente Estado, pues todo termina quedando en la nada. Recuerdo cuando conversaba con alguna persona sobre el tema de las expropiaciones y decía, es que como una empresa que fue productiva en algún momento determinado, fue expropiada y dicen, bueno, ahora esta empresa es de todos, como aquel eslogan que decía Venezuela ahora es de todos. Bueno, es de todos, pero finalmente termina siendo de nadie. Y por eso es que al no haber sentido de pertenencia, no haber claridad de funciones, diferenciación de roles, ahí tienes las conclusiones. Y lo que ocurrió en términos de expropiaciones es lo que ha ocurrido en Venezuela, porque el gobierno expropió al Estado que se supone que debía cohabitar con la nación y terminó desbaratando todo el negocio. Sí, de hecho es tan importante lo que dices que el Estado es el representante legal y ejecutivo, por eso se llama jefe de Estado, claro, quien ocupa la presidencia de la República, quien lleva adelante el gobierno, que es lo que tú estás diciendo. El Estado representa internacionalmente y jurídicamente a la nación. La nación somos los ciudadanos que hacemos vida activa en las calles de Barquisimeto, claro, de Acarigua, de Caracas, de Valencia y del Tigre. Eso es la ciudadanía. Y la ciudadanía es la que elige a sus representantes, que es la segunda parte vital para hablar de un sistema democrático. 1, separación de poderes. 2, representatividad. Actualmente, los diputados, y si el pasado programa les pareció candente, este va a ser más candente. Sin duda alguna. Porque voy a tocar, por supuesto, gente amiga que son diputados de la República. Y muchos diputados, si no más del 90%, no fueron electos en primarias en sus partidos. Fueron electos por los jefes del partido. A dedo. Quienes los pusieron en las listas para ser electos. Yo no estoy hablando o emitiendo juicio de valor. Estoy solamente describiendo un hecho objetivo que sucedió. Y como tú bien lo decías, yo estuve dentro de los partidos políticos y sé cómo se bate el cobre. Y puedo hablar en este caso de que lo que estoy afirmando es así. Entonces, ¿a quién representan esos diputados? ¿A la gente que votó por ellos
o al jefe de partido que fue quien los puso en las listas? Respóndanse ustedes mismos. Entonces, esa es la Venezuela. Ese es el sistema político que en Venezuela necesitamos rehacer. ¿Por qué? Porque no haremos nada, y por eso el tema de las elecciones y esa borrachera electoral que tenemos empeñados en poner un candidato y en irnos a elecciones, eso, a mi entender, creo que no es oportuno, no es asertivo. Venezuela necesita una salida de facto de este lumpen y de estos pranes de la política que ocupan el poder en Venezuela. 2, necesitamos sustituir esta clase política en la que muchos de esos políticos, jóvenes o no, porque esto no va en un tema de edad, no, muchos de esos políticos puedan entender que su papel es otro. Entonces hay muchos de esos políticos que son rescatables para este nuevo sistema de ideas, que es a lo que nos estamos refiriendo. Por eso es que quiero desmarcarme de cualquier prurito que yo pueda decir, no, que yo no estuve en Voluntad Popular. No, sí, al contrario, sí estuve. Y me siento orgulloso de haber estado y de haber participado dentro de lo que eran mis concepciones, hasta el momento que entendí que mis concepciones no eran interpretadas por el partido y el partido tampoco me representaba a mí. Claro. Entonces, bueno, en ese momento tú tienes que tomar una decisión. Ahora, pero eso no dice que el día de mañana no vaya yo a estar en un partido. ¿Por qué no? Sí, podemos estar en un partido, pero en un partido que tenga una misión distinta a la que actualmente tienen los partidos en Venezuela. Entonces, que no es formar parte del Estado. Y discúlpame que te ataje, yo quisiera el nacimiento de nuevos partidos, pero en el marco del nacimiento de una nueva sociedad, porque no tiene ni siquiera el menor sentido pensar en el tema partidista, en el tema gremialista incluso, si desde la base seguimos teniendo esas falsas, esas taras conceptuales en torno al ejercicio, el propio ejercicio de la democracia, e incluso a conceptos tan abstractos en algunos casos de lo que significa el socialismo, la democracia, la izquierda, la derecha, y pare usted de contar. Ahora, pero yo te pregunto algo, José Alberto, muy serio, muy delicado, pero lo hay que hacerlo. A estas alturas hay que ser o blanco o negro, y tú estás haciendo de esa manera en el programa. Tenemos a Henry Ramos Alú, a Enrique Capriles, Lorenzo Mendoza, que lamentándolo mucho lo meto acá sin ser un político de carrera ni en funciones, el papel específico de Primera Justicia, Acción Democrática, el silencio de la MUD, pero de ese grupo de quienes he hablado, quienes al menos aparentemente manifiestan no querer participar en este proceso electoral que está viciado, sin duda, que tiene que estar viciado. Ahora bien, pero tienes por otro lado a un Henry Falcón, tienes a un Javier Bertucci, el pastor que se lanzó en pleno servicio religioso, cosa que ha sido muy criticado porque además no era solo el contexto de tener a la feligresía ya como base de campaña, sino además haciéndolo en el contexto de un rito religioso, ¿no? Otro, por supuesto, lo apoyan. Tienes a un Claudio Fermín, tienes al PCB, que por cierto el Partido Comunista salió por allí medio revirándole el ojo al PSUV. Pero me pregunto, Bertucci, por ejemplo, no me quiero detener mucho en este caso. Ustedes ya les voy a incorporar todos los comentarios. Me disculpan, pero es que con José Alberto hay que monopolizar este tema, ¿no? Él tiene una fuerza y una maquinaria que, aunque yo en lo particular observo con mucho recelo esa campaña, ese lanzamiento, conozco un poco los antecedentes de Bertucci, he investigado un poco sus posiciones empresariales. No quiero profundizar, insisto, mucho en el tema porque quiero tu opinión. Bueno, él dice que él podría conseguir 200.000 testigos y yo creo que lo puede conseguir. Yo creo que hoy día un hombre como él tiene más fuerza que la propia Mesa de la Unidad Democrática en conjunto. Tiene más credibilidad que ellos de cara a su feligresía. Además es un fenómeno que no es solamente local. Lo estamos viendo, por ejemplo, con las elecciones en Honduras, con la que pasó en Guatemala. En Guatemala, por ejemplo, Jimmy Morales es un presidente que es cristiano. Y pues hay medios como la Deutsche Welle, como la BBC de Londres, como el País de España, que están hablando del fenómeno religioso en términos de la política, cómo se están metiendo, y religioso protestante específicamente. Pero voy al punto. ¿Crees que este hombre, consiguiendo 200.000 observadores, testigos de mesa, moviendo su maquinaria, crees que él pueda tener la capacidad de ganarle al gobierno o no? Con tu experiencia como exmiembro de partidos políticos en Venezuela.
Porque utilizando la premisa, si en el 2015 logramos ganar la Asamblea Nacional, porque teníamos una maquinaria muy bien afeitada, bueno, afeitada de alguna manera, ¿no? Estábamos todos listos allí puestos en la batalla, aceitada, y logramos ganar. ¿Qué pasa si este señor da una sorpresa? Me pregunto. ¿Es imposible la realidad? Los micrófonos son tuyos. Mira, el chavismo, yo tengo una teoría, una presunción. Pienso que la única elección limpia, entre comillas, fue la que ganó Hugo Chávez en el año 98. De allí para acá, yo tengo dudas muy serias de que esos resultados hayan sido resultados realmente que obedezcan a la voluntad de la gente cuando iba a sufragar su voto. Razón por la que pienso que eso no ha cambiado. Lo que sucedió con la Asamblea Nacional, que fue electa por 14 millones de venezolanos que manifestaron su voluntad de que pudiésemos entonces dar un contrapeso al sistema político actual, bueno, se generó cualquier cantidad de frustraciones que hasta hoy las estamos padeciendo por parte del sistema de estado de partidos. Por eso es que hablo que los partidos terminaron formando parte del Estado, porque fueron literalmente absorbidos, por decir el término más elegante, absorbidos por el Estado. En la pregunta concreta que tú me dices, la pregunta concreta que tú me dices de acuerdo de este señor, es que ni él ni nadie le va a poder ganar a Maduro. Pero no es porque no tengan los votos ni no tengan la capacidad, de que el fraude está montado. Maduro no vuelve a perder una elección. Ese descuido que pasó con la Asamblea Nacional, eso no vuelve a pasar. Vaya usted a saber cuál fue el descuido que tuvieron ellos. Porque ellos o ganan o arrebatan. Bueno, algunos hablan de rencillas internas parecidas a lo que ocurrió en aquel referéndum consultivo que perdió Chávez también por rencillas internas. Tan cierto es que luego, cuando se fueron a bypasearlo a la segunda oportunidad, ya todos fueron en línea. Y la rencilla interna, ¿cuál era? Básicamente que el único cargo de elección indefinida por el cual se optaba originalmente, ¿cuál era? El de presidente. No el de los gobernadores ni los alcaldes. Y bueno, tuvieron que negociar y tienen cuál es la respuesta. Te pregunto, se nos fue el tiempo del primer bloque, Dios mío, es bien complicado. Vamos a tener que hacer un programa, no sé, especial de 5 horas el día de hoy. Muchos comentarios, gracias a todos por estar allí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Les voy a pedir, no se vayan porque al regreso voy a leer todos los comentarios que están compartiendo con nosotros y continuamos con este programa especial con nuestro invitado, el analista político José Alberto Gil, que nos acompaña en la segunda oportunidad y seguramente lo tendremos, espero al menos una vez al mes que pueda compartir con nosotros lo que ocurre en Venezuela. Así que bueno, no se vayan. Ya regresamos con muchísimo más de América Noticias, nuestra edición número 619.